con el gentil auspicio de Valle Azul. Aquí comienza Hablemos de Copropiedad. Propiedad, conversemos de copropiedad. Hablemos de copropiedad, vivamos en copropiedad. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Y vamos a hablar hoy un tema que involucra muchísimo a y complica también a los administradores, porque no solamente nos vamos a dar cuenta que debemos tener un contrato de trabajo de cada uno de los colaboradores de las comunidades firmado oportunamente, sino que además hay otras situaciones que involucran a ese contrato. Y para eso invitamos, más bien dicho, a una especialista en el tema, que ya la vamos a saludar, porque antes debo saludar a nuestros amigos de Valle Azul, que son una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominio y particulares. Para mayor información, llámalos sin ningún compromiso o escribir al fono WhatsApp +56 961 206 001. Y si quieres tener la tranquilidad y también la seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente, entonces Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento de ascensores y de transporte vertical en la que se puede confiar plenamente, porque además está certificada por el MIMBU. Ubícalos en el teléfono 225-010-752 o en ingelif.cl. Todos sabemos, ninguno de nosotros ya puede decir que desconoce que en abril debemos tener actualizados obligatoriamente los reglamentos de copropiedad de las comunidades que administramos. Esto para cumplir con la nueva ley de copropiedad, la 21442. Por lo tanto, es una situación compleja, complicada para los administradores. No somos nosotros los que tenemos que redactarla, ni tampoco los comités de administración. Debemos buscar a especialistas en la actividad y por lo tanto tú puedes asesorarte con actualizatureglamento.cl. Ellos son abogados que son expertos en copropiedad inmobiliaria, llevan más de 20 años en el tema de copropiedad. Por lo tanto, te van a asesorar, te van a ayudar, te pueden redactar, incluso te pueden hasta inscribir el nuevo reglamento de copropiedad. Y así entonces tú no tienes que moverte en absoluto con este tema que para algunos pudiera ser un tremendo problema o cacho. Recuerda, actualizatureglamento.cl. Y también hay otro tema que nos complica. De los más de 55.000 condominios que hoy día existen en nuestro país, más del 90% tiene algún tipo de problema. Por ello, se hace necesario contar con una guía que sea seria, que sea independiente, como lo es Cómo Administrar Condominio.cl. Este es un portal de asesoría a comité de administración y también administradores que incluye todo tipo de respuestas a las dudas sobre copropiedad que pudieras tener. Ahora, quienes se inscriban y tomen una suscripción en Cómo Administrar Condominio.cl, y si dicen que van de parte de Hablemos de Copropiedad, van a recibir gratis el libro Guía Práctica para el Administrador de Condominio. Así que no te olvides Cómo Administrar Condominio.cl. Ingresa, mira, sin ningún compromiso. Y si te gusta, bueno, ahí entonces toma una suscripción. Otra situación que también creo que es súper importante y que también puede aliviar a los administradores es el poder cotizar de una manera fácil los proyectos de tu comunidad. Que sea simple, que sea fácil, que no tenga tanto trámite. Y esto lo puedes lograr en centrodegestión.cl, porque ahí se terminan los problemas de los 3 presupuestos. Tú allí anotas lo que necesitas y te van a llegar muchísimos presupuestos, te van a contactar empresas del área que tú necesitas para entonces cotizar y hacer, y presentarte también propuestas de los trabajos que tú necesitas. Por lo tanto, puede ser una tremenda ayuda para los administradores y también para los integrantes del comité de administración. Y por lo tanto, si además eres proveedor de condominio, entonces regístrate tú también en centrodegestión.cl y así empieza a recibir las solicitudes de presupuesto de las comunidades. Bueno, ahora sí, después de haber cumplido con nuestro compromiso, tengo el tremendo agrado de saludar a Ana María Rojas. Ella es contadora auditora
es máster en auditoría de estado financiero y expertas en auditorías a comunidades de edificio y condominio. Ana María, como siempre, un gusto tenerte nuevamente en el programa. ¿Cómo estás? Gracias, Aníbal. Muy buenos días. Estoy muy bien. ¿Tú qué tal? Yo muy bien y feliz de estar contigo para que nos aclares un montón de dudas que los administradores tenemos y además problemas que tenemos en cuanto a la forma de contratar a los trabajadores en las comunidades. Hoy día todos sabemos que cada vez más cuesta más encontrar trabajadores que quieran ocupar los cargos en los edificios y los condominios. Y esto por razones obvias. ¿Verdad? Generalmente existe mucho maltrato, existen a veces una forma no muy agradable de ser tratados estos trabajadores y además que los sueldos siguen siendo bajos en comparación con otras actividades. Pero pensemos que ya contratamos a un trabajador, Ana María. Lo primero que hay que hacer es un contrato, pero ¿por qué es necesario tener un contrato por cada trabajador que existe en una comunidad? Bueno, el contrato entre ambos es un pacto, es un acuerdo de voluntades, desde donde se desprenden, ¿no es cierto?, derechos y obligaciones para las partes, y este acuerdo puede ser oral o puede ser escrito. Eso dice la ley civil. Pero el artículo 7º del Código del Trabajo señala que el contrato de trabajo es consensual, es decir, se produce por el solo acuerdo de las partes, en la que una de ellas se obliga a prestar servicios y la otra a remunerar, ¿no es cierto?, bajo ciertas condiciones señaladas por la ley laboral. Una prestación de servicios personales, una remuneración por dicha prestación y que esta ejecución se haga bajo subordinación o dependencia. El contrato de trabajo debe ser escriturado. Si bien, como se acaba de señalar, para su perfección no es necesario ninguna formalidad, ni tampoco ninguna escrituración, la ley exige que una vez celebrado o perfeccionado el contrato de trabajo sea escriturado dentro del plazo común señalado en el artículo 9 del Código del Trabajo. Quiero destacar que estamos hablando de un contrato de trabajo que lo rige el Código del Trabajo. En otras palabras, el contrato de trabajo existe desde el exacto momento en que las partes llegan a un acuerdo, por los elementos que hemos mencionado arriba, sin que sea necesario cumplir ningún requisito adicional, como es su escrituración. Pero el hecho de que el contrato laboral sea escrito y firmado beneficia tanto al empleador como al trabajador. Ofrece al trabajador una seguridad y se le van a cumplir sus derechos, ¿no es cierto? Y también al empleador de que va a poder exigir al trabajador las tareas que quedaron pactadas. Asimismo, se establece una jerarquía, se establece una duración. En caso de haber un conflicto jurídico, se puede solucionar fácilmente al tener a la vista el contrato que ambas partes firmaron y que permite demostrar de una manera inequívoca los acuerdos. En conclusión, cada nuevo empleado que se contrate debe firmar su contrato de manera individual. Ahora, me entra la duda, porque si tú dices que basta con que sea consensuado verbalmente, después menciona de que debe ser firmado por ambas partes. ¿No podría yo en este caso decir que no es necesario firmarlo como empleador, sino que basta con la palabra de cada uno? Mira, luego lo voy a explicar con más detalle, pero en primer lugar, dejar súper claro que si bien es cierto que la ley civil dice que el solo acuerdo de las partes ya manifiesta la intención de un contrato y se formaliza, aunque sea oralmente, la ley del trabajo, el Código del Trabajo en su artículo 9 lo dice claramente, debe quedar por escrito.
Correcto, una cosa el Código Civil y otra cosa, digamos, el Código del Trabajo. Ahora, Claro, ¿a qué trabajadores de la comunidad se les debe hacer contrato de trabajo? Porque hay algunos que van todos los días, pero otros que van una vez a la semana, otros 2 veces a la semana, porque tienen estos part-time que se le llama. ¿A claro, quiénes? mira, sí. En principio, todos los trabajadores del condominio deben tener cada uno su contrato de trabajo independientemente de la labor que desempeñe. Ahora, es verdad que hay algunos trabajos que se prestan a la comunidad que no se corresponden con un contrato de trabajo porque no hay una subordinación o dependencia. Es decir, no se apegan a lo que dice el artículo 8 del Código del Trabajo. Entonces, en ese caso, estamos en presencia de un contrato a honorarios que se rige por la ley civil. Este contrato no pertenece a la categoría de contrato de trabajo que rige el Código del Trabajo. Eh, pero exactamente, a ver, si, ¿cuál es la diferencia entonces entre ser contratado y pagarle un sueldo y pagarle honorario? La diferencia está en que cuando yo hago un contrato de trabajo, contrato a un empleado, aunque lo contrate part-time, ¿no es cierto? Déjame buscar el artículo de la ley. Mira, las remuneraciones que tú le vas a pagar a una persona, ¿no es cierto? Se clasifican en, obviamente, hay una diferenciación, ¿no es cierto?, muy clara entre el contrato de trabajo, el contrato de trabajo de empleado y el contrato honorario. Más adelante voy a especificar puntualmente de qué se trata esto que nosotros pensamos que podría ser un contrato a plazo fijo o un contrato por hora o por faena. ¿No es cierto? Por- Que es distinto al contrato de honorarios, porque el contrato de honorarios, digamos, el contrato de trabajo de un empleado requiere de una subordinación o dependencia, que es lo primero que dijimos Ok, pero antes. en el caso, por ejemplo, del jardinero que va una vez a la semana, ¿verdad? Y que se compromete a estar, digamos, los días X, miércoles, ¿verdad? Y llega todos los miércoles a las 8 de la mañana y se va, no sé, pues, cuando termina el trabajo, que puede ser, no sé, pues a las 2 de la tarde, por decir cualquier horario. ¿Ese trabajador tiene contrato de honorario o contrato de trabajo? El trabajador, ¿no es cierto? A ese acuerdo, ¿no es cierto?, entre las partes le falta una condición fundamental que es la ejecución de la prestación bajo subordinación y dependencia. Entonces, en ese caso, el contrato de este jardinero, ¿no es cierto?, o de cualquier mantenedor o de cualquier persona que vaya a prestar un servicio puntual, aunque sea una vez a la semana o 2 veces a la semana, pero es un servicio puntual, va a quedar catalogado como contrato honorario y ese contrato honorario se rige por la ley civil. Ya. Ok. Ahora, para tenerlo más claro todavía, ¿qué se entiende por subordinación y dependencia? Se entiende de que este señor, ¿no es cierto?, o señora, va a cumplir unas ciertas funciones que se le van a describir en el contrato y que van a tener un jefe o van a tener una persona que le va a controlar, a lo mejor con un registro de horas, la entrada, la salida, la hora de colación, que cumpla, ¿no es cierto?, esas determinadas funciones que se le asignaron y que pueda en determinado momento exigirle el cumplimiento, ¿no es cierto?, a título de jefe. Correcto. Ok. Que la otra persona le debe una respuesta, le debe una explicación, etc. Ya, que relativo, ¿ah? Porque te puedo asegurar que muchas veces los trabajadores, a pesar que pueden ser controlados con dependencia y todo, hacen lo que se les antoja, ¿verdad? ¿Verdad? Y bueno, hay de todo. Entonces, y no hay cómo digamos, exigirle.
aparte, digamos, de lograr a través del buen liderazgo que ese trabajador quiera ejecutar las acciones para lo cual fue contratado. Ahora, ¿cuál es el plazo, Ana María, que el empleador tiene para tener firmados los contratos por ambas partes? No solamente yo como empleador, sino que el trabajador también ya tenga firmado ese contrato. Sí, la ley lo marca claramente, dentro de un plazo de 15 días. Y se incorpora el trabajador y empieza a correr el plazo de 15 días. Si se trata de un contrato por obra, trabajo o servicio determinado o de duración inferior a 30 días, el plazo es de 5 días. Es decir, un trabajador que tú lo contratas por el mes o por un reemplazo de una semana, también tiene que tener un contrato, ¿ya? Y para ese caso, el plazo es más pequeño, 5 días. Pero si yo, ahora que, digamos, bueno, a ver, los trabajadores salen de vacaciones, si alguien se toma los 15 días hábiles y yo contrato, o sea, y yo llamo a alguien para que haga el reemplazo, que va a ser solamente por los 15 días, ¿debo obligatoriamente hacer un contrato entonces? Debes hacerle obligatoriamente un contrato. Correcto. Ahora, si el reemplazo se va a manejar dentro de los empleados contratados, tú pactarás, ¿no es cierto?, un bono, unas horas extra o lo que sea, y no necesitas formular un contrato aparte. Pero si la persona no pertenece a la planta de personal y va a trabajar por un plazo fijo, tienes obligación de hacerle un contrato y tienes un plazo de 5 días. Ese contrato va a llevar una fecha de inicio y una fecha de término claramente marcada. Perfecto. ¿Qué pasa si yo no, como sucede en muchos administradores, no cumplo con los plazos que establece la ley? Es decir, contraté a esta persona que son por 15 días, se termina se termina el reemplazo y pasa piola. ¿A qué me podría exponer? O si contrato a un trabajador, digamos, y lo tengo a prueba por 60 días y no le hago contrato, ¿qué puede pasar? Ya. Sí, mira, todos podemos pasar piola. ¿Ya? Incluso me puedo saltar a la luz de roja y puedo pasar piola. Pero, ¿qué es lo que me puede pasar? En general, la inspección del trabajo recibe una denuncia de un empleado, lo que es muy habitual hoy por hoy, ¿eh? Y recibe el condominio la visita de la inspección del trabajo y esta le pide la carpeta de los empleados. Se puede solicitar, la inspección tiene el derecho, ¿no es cierto?, de solicitarme la carpeta de todos o bien solo del empleado que hizo la denuncia. En ese minuto, el inspector va a notar que no tengo la documentación. Me va a dar un plazo. Yo le puedo decir, mire, es que lo que pasa es que tengo el contrato en mi casa o está en la oficina del administrador. La inspección del trabajo, el inspector me va a dar un plazo, me va a decir, tal día usted tiene que presentarse con toda la documentación. Ahora, va a llegar el plazo y a lo mejor el trabajador no lo tengo a la mano o no puedo conseguirme la documentación en el plazo que me dan. Voy a tener que declarar al inspector que no tengo la documentación, con lo cual me voy a llevar la multa. Y la Dirección del Trabajo ha fijado entre 1 y 5 UTMs. Eso no significa que de ahí me quedo libre y que ya no tengo que formular el contrato, lo tengo que formular igual. Entonces no hay ninguna necesidad de que me exponga como empleador a la multa. Además, cuando yo tengo que demostrar la existencia del contrato y no lo he hecho y lo voy a hacer en el minuto, las estipulaciones del contrato que no estaban escritas en ninguna parte van a tener que ser nuevamente consensuadas y en ese minuto el empleado puede decir, no, pero es que usted me dijo que un sueldo más alto o usted me dijo que el horario era más pequeño. Entonces puedes manifestar acuerdos que no son ciertos y en este caso siempre las condiciones que el trabajador señale van a ser las que la inspección del trabajo va a tomar en cuenta.
prevalece lo que el trabajador dice. Y el trabajador puede reclamar tanto los servicios prestados como la legitimidad de los acuerdos. Entonces, por todos los lados, voy a salir como empleador desfavorecido si no tengo el contrato firmado. Ahora, hay casos en que el empleado dice, no voy a firmar el contrato, lo voy a firmar la próxima semana. Y se empieza a pasar el plazo y el hombre se niega o la mujer se niega a firmar. En ese caso, el empleador tiene que dar aviso a la inspección del trabajo. La inspección del trabajo va a requerir al empleado que firme. Si aún así el empleado se sigue negando a firmar el contrato, yo lo puedo despedir sin indemnización. Siempre y cuando el trabajador no diga de que las condiciones eran otras, porque si él se está negando porque él dice que las condiciones son otras, entonces me van a obligar como empleador a rectificar o a corregir ese contrato y establecer las condiciones que el trabajador dice. Es que lo que tengo que tener en consideración como empleador son los plazos. Eso es fundamental. Si yo le doy un plazo que a mí me fija la ley de 15 días, yo en esos 15 días tengo que tener resuelto el contrato. Ahora, yo lo puedo escribir, ¿no es cierto?, entregárselo al empleado y el empleado no me lo firma. Claro. Si no me lo firma, ¿no es cierto?, yo inmediatamente voy a la inspección del trabajo. No voy a esperar, ¿no es cierto?, el trabajador me puede decir, mira, el próximo mes te lo firmo. No, yo a los 15 días no está firmado, voy a la inspección, manifiesto que el empleado no quiere firmar y la inspección inmediatamente le solicita que firme. Entonces, si yo me atengo a los plazos, el riesgo que yo tengo de que me cambie la historia, el empleado son muy pocas. Correcto. Ok. Ahora, ¿qué otros documentos deben ser aportados? O yo como empleador le puedo exigir o solicitar al trabajador antes de la firma del contrato, es decir, o antes de contratarlo. ¿Cuáles son la documentación que yo debería tener como empleador? Bueno, hay documentos fundamentales, ¿no es cierto?, y que yo tengo que tener a la mano para el momento en que formalizo el contrato. Y en lo principal es el carnet de identidad. El carnet de identidad me sirve para conocer los datos exactos de la identificación del empleado. También voy a conocer su capacidad para poder contratarlo. Quiero decirte que si la persona es mayor de 18 años. También me sirve para conocer su nacionalidad, la que debe quedar especificada en el contrato. Otro documento que también es importante es la afiliación a la FONASA o a UNISAPRE, porque en el contrato queda estipulado. También queda estipulado la afiliación a la AFP, así que me tiene que entregar su certificado de afiliación a la AFP, el certificado de antecedentes penales, el de cargas familiares. Ahora, en el caso de un conserje, la tarjeta OS10. La tarjeta OS10 para conserjes es un documento importante porque quiero destacar aquí que hay una tarjeta OS10 que es para guardias de seguridad. El conserje también tiene una tarjeta de OS10, pero es una tarjeta de conserje. Entonces la gente tiende a confundirse y dice, no, este no es guardia de seguridad, con lo cual no necesita la tarjeta OS10. Si es conserje, sí la necesita. Ahora, a veces por la desesperación, el administrador contrata inmediatamente a la persona y no le pide absolutamente ninguna documentación. ¿Qué podría suceder? ¿A qué se arriesga el empleador si no tiene la documentación que tú acabas de recomendar? A ver, pongamos por ejemplo, no me entrega el carnet de identidad. Yo no sé a quién estoy contratando, a lo mejor él me da un nombre y no es. A lo mejor me dice que es mayor de 18 años y no lo es. A lo mejor se equivoca y me dice que es de la AFP modelo y es de otra. ¿Qué es lo que pasa? Yo le voy a hacer un contrato a una persona sin ningún antecedente, no puedo. No puedo basarme en una información verbal que el empleado me va a entregar o el futuro empleado me va a entregar. Tengo que tener la documentación. Ahora, suponte que lo conozco. Lo conozco, sé que es o sea, yo me sé toda su
su nombre, su cantidad, todo eso, lo contrato así, ¿no? Yo voy a tener que formular una carpeta para ese empleado. Y esa carpeta va a consistir de su contrato más toda esta documentación. Y va a llegar a la inspección del trabajo, si es que tengo la mala suerte de que aparezca. Digo mala suerte porque la inspección siempre me encuentra algo. Claro. Y no voy a tener la documentación y voy a ser objeto de una multa. Ahora, déjame agregar de que hay otra documentación que se firma junto con la firma del contrato. ¿Ya? Y esta documentación es el reglamento de orden, higiene y seguridad del condominio. Este contrato forma parte de, este documento forma parte del contrato, por lo tanto debe quedar firmado al momento que firma el contrato. Y el derecho a saber, también es una documentación que tiene que quedar firmada y va a formar parte de la carpeta del empleado. Ahora, el empleado puede firmar el reglamento mismo o la copia. Un certificado que dice, he recibido conforme en este acto, ¿no es cierto?, el reglamento. Hay otros empleadores que estampan o hacen un anexo con estos documentos al contrato y queda firmado todo en el momento. Otro documento que debe quedar en la carpeta de la persona y que tiene que estar debidamente firmado por es la constancia de la entrega de los elementos de protección personal. ¿Esto por qué? Porque los conserjes y todo el personal que desarrolla labores de seguridad tiene que tener unos ciertos elementos de protección personal. Las personas que hacen aseo, por ejemplo, tienen que tener unos zapatos de seguridad, por si se les cae una botella o un tarro o lo que sea en un pie, tienen que tener sus guantes, etc. Entonces, este documento, cuando se le hace la entrega, que a lo mejor no se le hace el mismo día, sino que cuando empieza a trabajar, en ese momento tiene que el empleador entregar los elementos y el empleado tiene que firmar. Perfecto, ok. Debemos ir a una pausa, así que no se vaya nadie, quédense todo aquí mismo porque volvemos inmediatamente para seguir conversando con Ana María. No te vayas, volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como @estampadosmg. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global Use. Especialistas en Derecho Laboral, Civil y de Familia. Contamos con una vasta experiencia en temas relacionados con el derecho del trabajo. Autodespidos, fuero maternal, despidos injustificados. En Global Use tenemos la solución. Que los problemas no te quiten el sueño. Protege a tu familia de los imponderables de la vida. Tenemos la solución concreta al precio justo. Para mayor información, escríbenos al correo contacto@globaluse.cl. Estudio Jurídico Global Use. Estamos al servicio de la gente. El tío hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al +569 6355 0152. La música que tú programas suena en La Hoy. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en La Hoy. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl o visita nuestras redes sociales. Somos La Hoy,
la radio oficial de la fanaticada mundial. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen. Hola tío, aquí Andrew de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb. Saludos desde España. Radio Hoy es mi radio. Hola, mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana, Cuba. Hola tío, hoy es un placer estar escuchando a Najo. Os mando un saludo desde Brasil, o como decimos por aquí, un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Hola tío, soy Ángela y soy de Puerto Rico. Hola tío, aquí una peruana desde Italia, en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el tío Hoy, por supuesto. Hola tío, soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Osuna desde Paraguay. Hello tío Hoy, we're streaming from the United States and we thank you for doing this special stream. La Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Mabel de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha. Hola, buenas tardes, saludos desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayori Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy, tío Hoy, tío Hoy, tío Hoy. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. El área deportiva de la Hoy está todos los fines de semana reporteando, transmitiendo y llevándote la emoción del fútbol. Hoy Deportes, con el fútbol nacional e internacional, campeonato chileno, Primera B y fútbol femenino. Sintonízanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales, porque somos la pasión que desborda sus sentidos. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio@radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la Hoy. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Bueno, ya estamos de vuelta y estamos con Ana María Rojas. Ella es contadora auditora, experta en copropiedad. Y le estábamos conversando sobre los contratos de trabajo. Pero antes de continuar conversando, debo recordarles a todos que Valle Azul es la empresa que necesita tu comunidad para precisamente mantener la piscina de tu condominio. Y si quieres tener la tranquilidad y seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente, no te olvides que los mantenedores, amigos nuestros, Ingelif, es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif lo puedes ubicar en el 225-010-752. Y para actualizar el reglamento de copropiedad, nada mejor que hacerlo con actualizatureglamento.cl. Ellos son expertos, abogados en copropiedad y te van a ayudar muchísimo. Y no te olvides de cómo administrar condominio.cl. Ellos son es un portal de asesoría a comité de administración y administradores que incluye un montón de respuestas a las dudas de que tú puedes tener relacionado con la copropiedad. No te olvides cómo administrar condominio.cl. Y centrodegestión.cl, con esto se te va a terminar los problemas de los presupuestos, porque allí tú, si te inscribes, puedes solicitar a las empresas que están allí llenando un solo formulario todo lo que tú requieras para los trabajos de tu comunidad. Ana María, ¿qué otros documentos estabas hablando que iban a quedar, que debían en la carpeta? En la carpeta. Juntos. Entonces, tenemos allí que es el derecho el derecho a saber, ¿cierto? La obligación de informar, ¿cómo se llama? ¿Ese? Sí, el derecho a saber, sí, se llama así. Es más común ese nombre. Claro, mencionaste también
el reglamento de higiene, orden, higiene y seguridad del condominio. ¿Correcto? ¿Qué otro documento? Y también cuando se le entrega, ¿no es cierto?, los elementos de protección personal, ya. Eso, también tiene que firmarlo. Correcto. Y eso hay que entregárselo junto, o sea, al momento que haya, que se le entregue. Claro, cuando empiece sus funciones, porque, a ver, una cosa práctica, si vas a contratar a un trabajador que necesita, o a un aseador que necesita unos zapatos de seguridad, ¿no es cierto?, y el hombre calza 45, yo tengo que, antes de ¿cómo se llama?, de que firme, o sea, cuando firme el contrato, yo recién ahí voy a hacer el pedido de unos zapatos de talla 45. Cuando lleguen y yo le haga la entrega, en ese minuto me va a tener que firmar el documento. Ok, ¿qué otras cosas deben quedar obligatoriamente estipuladas en un contrato de trabajo? Bueno, en primer lugar, la fecha, el lugar y la fecha. En Santiago a tal fecha, etcétera, o en Valdivia a tal fecha. La fecha del contrato es fundamental para muchos de los efectos posteriores del contrato. En primer lugar, porque el empleador tiene un plazo para que quede firmado, ¿verdad? Claro. Porque en algún minuto, cuando quiera despedirlo, va a tener que calcular la indemnización, y para eso tiene que tener la fecha. Para determinar cuál es el primer mes en que tiene que empezar a cotizar, etcétera. O sea, la fecha del contrato es mandatoria, es importantísima. Después, en segundo lugar, ¿no es cierto?, la identificación del empleador, la razón social, el RUT y el domicilio del empleador, en este caso el condominio. Después, el lugar de trabajo, en qué parte va a desarrollar la labor el empleado, el aseador o el conserje o el mayordomo, etc. Después tiene que dejar claramente establecidos los datos del trabajador, nombre completo, su RUT, su nacionalidad, su domicilio, su estado civil, su fecha de nacimiento y la fecha en que comienza a trabajar. Te hago una consulta ahí que pudiera en algún momento ser, esta persona dio una dirección X, porque a lo mejor llegó, estaba ahí, pero después se cambió. ¿Tiene cierta obligación de informarle al empleador el cambio o no es necesario? Bueno, en teoría tendría que ser obligatorio, ¿verdad? Yo en la práctica he visto que muy poca gente le avisa a su empleador cuando se cambia de domicilio. ¿Qué es lo que es importante en el domicilio del trabajador? Cuando yo le quiera despedir, yo necesito mandarle una carta a su domicilio. O cuando tiene un accidente de trabajo, un accidente de trayecto, por ejemplo. Entonces, el dato del domicilio del trabajador es fundamental. Y tendríamos que tener alguna herramienta que nos permita obligarlo. Pero en este caso, por ejemplo, no pensemos en el despido, porque yo creo de que ahí valdría la dirección que sale en el contrato de trabajo, que fue la que él firmó, digamos, aunque se haya cambiado, digamos. Pero en el caso de si se cambió, digamos, de domicilio y tuvo un accidente en trayecto a su nuevo domicilio, ¿verdad? Él dio una dirección de Puente Alto, pero resulta de que ahora se cambió a Independencia. ¿Tiene algún problema el empleador con esta situación por no haber sabido? Bueno, en general, la mutual o el ISS o el organismo que vaya a hacer la recepción del empleado no va a poner, yo creo que en el momento en que llega, ¿no es cierto?, le da su dirección actual y no va a poner mayor inconveniente, porque tampoco me van a pedir a mí el contrato de trabajo, la mutual no me va a pedir el contrato de trabajo. Pero por diversas razones de seguridad, y una de ellas es esta, yo debería tener la dirección actualizada. Ahora, no creas tú que el mandar la carta de despido a una dirección que no me va a traer problemas, porque ¿qué es lo que va a pasar? Me va a llegar la carta de vuelta y no voy a haber notificado. Ahora, lo normal es que yo le notifique al empleado en su lugar de trabajo. O sea, el empleado llega y le digo, mira,
pero eventualmente el trabajador no aparece, se me pierde una semana, no sé dónde está, y claro, corre, ¿no es cierto?, la necesidad de despedirlo y voy a mandar una carta a una dirección que no es. Lo ideal es tener la dirección actualizada. Correcto. Ahora, más cosas que debe incluir el contrato de trabajo, ¿verdad? Por favor. Aparte de, ¿no es cierto?, de la fecha en que comienza a trabajar, ¿por qué quiero destacar este punto? Porque no siempre la fecha en que empieza a trabajar es la fecha del contrato. A lo mejor yo lo contrato 1 de marzo y digo, usted va a empezar sus funciones, ¿ya? Entonces, eso tiene que quedar también estampado. Perfecto. Ahora, el plazo. Los contratos pueden ser a plazo fijo o indefinido, pueden ser por obra, por faena, a tiempo parcial, a trato, práctica profesional, es decir, tenemos una diversidad, ¿vale? Cabe destacar que el contrato a plazo fijo no puede ser superior a 1 año. Claro. Y un contrato part-time no debe ser superior a 30 horas semanales. Correcto. Después en la jornada de trabajo debe quedar claramente estipulada en el contrato. Claramente el horario de entrada y de salida y el periodo de descanso para colación. El periodo de descanso, que sería la colación, debe quedar establecido en el contrato entre la 1 y la 2 o algo así. Sí. Más bien, a lo mejor yo le puedo dejar en el contrato establecido, mira, entre la 1 y la 2, pero más bien es el tiempo. Ya. 30 minutos, 45 minutos, etcétera, ¿vale? Porque el tiempo que el empleado se toma para colación no es tiempo trabajado. Correcto. ¿Ya? Ya. La naturaleza de los servicios, esto es súper importante. El contrato debe contener todas las obligaciones laborales del empleado, lo que comúnmente denominamos descripción de funciones o lista de tareas. Deben quedar establecidos todos los detalles de acuerdo a lo que indica la dirección del trabajo. El legislador exige conocer con exactitud y sin lugar a dudas la labor o servicio que el dependiente se obliga a efectuar. Porque hay que determinar qué tareas involucran esos servicios contratados. De acuerdo al artículo 1546 del Código Civil, todo contrato debe ejecutarse de buena fe. Es decir, si yo digo debe limpiar, se supone que ¿no es cierto?, que su trabajo va a contemplar limpiar el pasillo, limpiar el baño, no sé, si la persona me va a decir, no, yo no limpio porque a mí no me quedó claro qué es lo que tengo que limpiar, el trabajador y el empleador también, de que hay una buena fe. Ahora, por eso es importante detallar, limpiado de pasillos, limpiado de, etcétera, detallar las labores. Lógicamente no puedo detallar que el pasillo se debe limpiar de izquierda a derecha. No, debo detallar que va a limpiar el pasillo, porque ahí ya entra, ¿no es cierto?, el artículo del Código Civil que dice que las labores se van a ejecutar de buena fe. Pero en la dirección del trabajo exige que quede lo más claro posible las labores a desarrollar, porque eventualmente el trabajador me puede decir, no, esto yo jamás dije que yo iba a hacer esto. ¿Vale? Correcto. Por supuesto que debe quedar establecida la remuneración en el contrato. La remuneración que va a recibir, la fecha de pago y la periodicidad. Si le voy a pagar de manera mensual, de manera diaria, de manera semanal. Y los bonos que va a recibir y por qué motivo. Va a recibir un bono de fiestas patrias o un bono de fallecimiento por cónyuge, por hijo, las asignaciones y el valor. En este caso, la asignación de movilización, etc. Es necesario puntualizar que las asignaciones de colación y de movilización no son imponibles. En cambio, el bono de fiestas patrias sí. Entonces, por eso es importante que se detalle.
¿Vale? Ana María, aprovecho de preguntarte aquí, porque lo he visto que en muchas comunidades, que a veces a ese trabajador le dan un bono de responsabilidad o un bono de puntualidad, pero para evitar pagar las cotizaciones lo ponen junto con el bono de locomoción y colación. Eso tengo entendido que es incorrecto. ¿Qué dices tú? El bono de responsabilidad es una remuneración imponible y tributable. La asignación de colación y movilización no es ni imponible ni tributable. La asignación de responsabilidad forma parte de la remuneración del empleado. Perfecto. Por lo tanto, estos bonos de locomoción y colación son exclusivos y es lo único que no es imponible, ¿verdad? Exacto. O sea, yo no sé si hay otro, puede que haya otro, ¿no es cierto? Otra asignación que no sea imponible tributable. Pero cuando hablamos de una asignación de responsabilidad o una asignación de esa naturaleza, siempre va a ser imponible y tributable. Correcto, ok, perfecto. Otra cosa que tiene que quedar especificada, que estábamos diciendo, ¿no es cierto?, era en qué forma le voy a pagar. Si le voy a pagar cada 15 días, cada un mes, etc. Y también tengo que especificar en qué forma se la voy a pagar, si se la voy a pagar en forma de sueldo, en forma de comisión, de trato, de bono, porque el sueldo es un valor fijo. Correcto. Pero las comisiones no son un valor fijo. Entonces, a lo mejor voy a decir, mire, voy a recibir una comisión por cada vez que los copropietarios, ¿no es cierto?, digan que usted ha hecho un buen servicio. Ya. Por ponerte una cosa. Ana María, disculpa, mira, Pedro está preguntando, ¿qué diferencia hay entre un contrato de trabajo a un chileno y a un extranjero? Sí. Bueno, luego sigo diciendo que otras cosas tienen que quedar establecidas en el contrato, pero sí que esa pregunta de la diferencia entre un contrato de trabajo de un chileno y de un extranjero es importantísima. ¿Por qué? Me voy a detener un poco para explicar que un extranjero no puede iniciar su actividad laboral en Chile a menos que haya obtenido la visa de residencia correspondiente o el especial de trabajo para extranjeros. Eso es una condición sine qua non y la ley de extranjería contempla dos tipos de permisos de residencia o autorizaciones de trabajo. La temporaria, que habilita al titular a realizar actividades remuneradas con cualquier empleador desde que se le estampe el sello en su pasaporte, el permiso de trabajo. También tiene la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo mientras se tramita solo solicitud de visa. A lo mejor quiere llegar a Chile y trabajar inmediatamente. Y hay otra visa, que es la visa sujeta a contrato, que es el permiso de residencia que habilita al titular a realizar actividades remuneradas exclusivamente con el empleador con el que suscribe el contrato. No puede ejercer actividad laboral el residente en su calidad de dependiente. La madre de, el hijo de, el primo de, no. Solamente el titular. Si esas personas quieren trabajar, tienen que solicitar su respectiva visa sujeta a contrato o visa temporal. Los extranjeros con visa de estudiante tampoco están autorizados para trabajar en Chile. Los turistas, a menos que cuenten con un permiso de extranjería que les permita trabajar por un plazo de hasta 30 días. Cualquier documento emitido en el exterior debe estar legalizado en el consulado de Chile en el respectivo país y posteriormente tiene que ser legalizado acá en Chile en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, analizados los requisitos para trabajar en Chile, ¿no es cierto?, de esta visa, la empresa, además, o en este caso el condominio, la institución debe tener domicilio legal en Chile. El contrato se debe firmar en Chile y se debe firmar ante notario. Esa es una diferencia notable entre el contrato de un chileno y de un extranjero. Correcto.
los profesionales o técnicos especializados, que en realidad es difícil que se dé el caso en un condominio, pero se puede dar, deben estar regularizados en el consulado en Chile, en el país de origen, y posteriormente en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Santiago o en Chile. Ok. La actividad del trabajador no puede ser considerada como peligrosa o atentatoria para la seguridad nacional. La contratación del trabajador debe cumplir con todas las disposiciones laborales pertinentes, laborales y previsionales, más las que exige el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, que es la que le piden al extranjero al solicitar su visa sujeta a contrato de trabajo. Entonces, para resumir, el contrato de trabajo de un extranjero incorpora las mismas cláusulas que el contrato de un chileno. Sin embargo, agrega la cláusula de vigencia, que es la obligación de prestar los servicios emanada del contrato, que solo se puede iniciar una vez que el contrato haya obtenido, que el extranjero haya obtenido la visa. Las remuneraciones fijas que se pueden establecer por hora, diario, semanal, quincenal, etc. Es exactamente lo mismo que para el trabajador chileno. La cláusula de viaje, esta es una cláusula que nadie sabe que hay que ponerla, pero esta cláusula es importantísima porque el empleador se compromete al término del contrato de trabajo a devolver o pagarle al empleado el viaje de regreso a su país con toda su familia. La cláusula del régimen previsional, excepto que las partes se acojan a la ley 18.156. La ley 18.156 es para técnicos y trabajadores extranjeros que van a seguir cotizando en su país de origen. La cláusula del impuesto a la renta, que el empleador se obliga a responder por el pago del impuesto a la renta correspondiente a las remuneraciones de los trabajadores extranjeros que ganen más de 13,5 UTM. Y lo que hemos venido insistiendo, este contrato se tiene que legalizar ante notario, a diferencia del contrato de un chileno. Correcto. Ok. Ahora, referente a esto mismo, de todo lo que está relacionado con esto, ¿qué pasaría si no se hace el contrato de trabajo, especialmente de un extranjero, porque no tiene la documentación en regla? ¿A qué se puede ver expuesto el empleado? La comunidad, como ya mencionábamos, se expone a multas y sanciones que las determina la ley. Y ya habíamos dicho que va de 1 a 5 UTM, ¿no es cierto? Pero es que además, acuérdate que hablamos que las cláusulas se tienen como legales las que diga el empleado, ¿ya? Correcto. Ahora, ¿cuál es la cosa fundamental aquí en esta falta de contrato? Que la falta de la escrituración de un contrato es uno de los elementos que acredita que existe informalidad laboral. Y este es un punto peligroso. La informalidad laboral ha crecido mucho en Chile y esto es más peligroso si se trata de un trabajador extranjero. Ahora, cuando la Dirección del Trabajo fiscaliza, va a fijarse en cuatro elementos súper importantes. Que esté escriturado el contrato, que se use el registro de asistencia, que se otorgue el comprobante de pago de las remuneraciones y que se paguen las cotizaciones. En consecuencia, si no existe ninguna de estas 4 cuestiones, en la Dirección del Trabajo va a estar clara que aquí hay una informalidad laboral. Ahora, ok, Ana María, se nos está acabando el tiempo, pero mira, quiero hacerte la pregunta que nos está haciendo José. Si el trabajador va a trabajar en turnos rotativos, ¿es necesario estipular esos turnos? Sí, mira, se estipula, el contrato solamente estipula que va a trabajar por turno. Ya. Y el detalle del turno se va a estipular en el reglamento interno. Ahora, cualquier
turno pactado y que esté detallado en el reglamento interno tiene que estar autorizado por la Inspección del Trabajo. Correcto. Ok, perfecto. Ok. Bueno, lamentablemente, como estábamos diciendo, se nos acabó el tiempo, pasó volando. Tan entretenido. Sí, calculamos mal, deberíamos tener un programa de 2 horas para seguir hablando del tema porque queda mucho todavía por conversar. Pero lamentablemente ya, como te digo, se nos está acabando el tiempo. Ana María, tú eres experta en auditar comunidades, ¿verdad? ¿Qué beneficio pudiera tener el que una comunidad sea auditada? ¿Qué beneficio para la comunidad y también para el administrador? Así rápidamente, ¿qué nos podría decir al respecto? Bueno, la auditoría, ¿no es cierto?, le da la tranquilidad a ambos, tanto al administrador como al edificio, a la comunidad, ¿no es cierto?, de que se están haciendo las cosas bien. Ahora, ¿qué podría eventualmente salir mal? Que no estemos cumpliendo con una cuestión legal, por ejemplo, esto mismo de los contratos, y el condominio se pudiera exponer a una multa, por desconocimiento, por lo que sea. Correcto. La mayoría de las auditorías se solicitan porque hay dudas, ¿no es cierto?, pero los resultados generalmente son una falta de control, no un desfalco, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se le practica la auditoría al condominio, se le pueden hacer una serie de recomendaciones para que nos va a ayudar. Claro, para que no caiga en una situación de una multa o de un problema con un empleado, etc. ¿Por qué? Porque la seguridad del condominio no va solamente por la seguridad física, también va por la seguridad financiera. Claro, económica. Porque una multa puede llegar a ser muy importante. Entonces, claro, la auditoría va específicamente a ver si se cumplen ciertos controles, se cumplen adecuadamente y las recomendaciones para que no vuelva a pasar. Ok, bueno, antes de ir, ahora sí la última pregunta, una respuesta muy corta. Si algún auditor, ya sea integrante de comité, administrador, quisiera contactarte para saber más sobre alguna auditoría o para contratar derechamente tu servicio como auditora en comunidades, ¿dónde te ubicas? Bueno, lo más fácil, ¿no es cierto?, es el celular o WhatsApp. ¿Ya? ¿Cuál es? Lo puedo dar. Sí, por favor. Es el más 56 934 236 948. Perfecto. ¿Me mandan WhatsApp? Eso, le mando un WhatsApp y ahí se contactan entonces con Ana María Rojas. Ella es contadora auditora, experta en auditoría a las comunidades. Ana María, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por habernos aclarado un montón de cosas. Quedaron pendientes muchísimas, así que creo que ligerito deberíamos continuar con esta conversación. Un agrado haber participado, Aníbal. Muchas gracias a ti. Bueno, y a usted las gracias también, pues, estimados auditores, por haber estado con nosotros el día de hoy, por habernos acompañado. Nos vemos el próximo jueves para tratar algún otro tema relacionado con copropiedad. Que estén todos muy bien. Chao. Hablemos de copropiedad.